No hay crimen más vil ante tus propios ojos que traicionarte suplicando por un corazón que jamás te ofreció poder. Maquiavelo no levantaría la voz. Tampoco te lanzaría un discurso airado. Te miraría en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada, observándote desde la sombra como quien presencia una obra trágica de la que ya conoce el final. No diría nada al principio. Porque a los hombres desesperados se les observa primero, y luego se les sentencia con ideas que atraviesan más que una daga. Suplicando amor. Implorando atención. Esperando una caricia que llegue por piedad y no por deseo. Maquiavelo lo llamaría decadencia. No solo del cuerpo, sino del alma. El alma del hombre, o de la mujer, que abdica de su imperio interno a cambio de unas migajas de afecto. No hay error más trágico. No hay caída más miserable. Pero tú lo hiciste. Te arrodillaste. No con las rodillas, no. Lo hiciste con los mensajes largos, con las llamadas ignoradas, con la espera inútil. Te rebajaste con cada excusa que inventaste para justificar su frialdad. Te rendiste ante el altar de alguien que no es Dios, pero tú lo trataste como tal. Y Maquiavelo lo vio todo. Él, que escribió para príncipes, para estrategas, para líderes despiadados y encantadores, no podría concebir que tú, dueño de tu voluntad, hayas renunciado a tu trono interno por alguien que ni siquiera te ofrece refugio. Aquel que se arrodilla por amor no es más noble, sino más débil. No es el gesto el que lo condena, sino la intención, querer ser elegido sin merecer ser temido. Y ahí está el primer pecado, querer ser amado antes de ser respetado. Porque el respeto es el pilar del poder, y sin poder, el amor es un capricho, un juego donde tú eres la pieza descartable. Te diría, no existe amor que valga la pena si tienes que mendigarlo. El deseo auténtico no se negocia. Se impone con presencia, se provoca con ausencia, se afirma con silencio. Y tú, en cambio, hiciste todo lo contrario. Llamaste. Escribiste. Preguntaste. Te disculpaste por cosas que no hiciste. Te volviste una sombra que suplica por un rayo de luz, cuando antes eras un eclipse capaz de oscurecerlo todo. Pero déjame llevarte más profundo. Esto no se trata solo de amor. No se trata de una persona. Esto se trata de ti, y de lo que sacrificaste en el altar de una pasión desequilibrada. Quien pierde su centro por otro, deja de ser sujeto y se convierte en objeto. Y Maquiavelo jamás trató con objetos. Él los utilizaba. Porque el poder verdadero no es el que se ejerce con fuerza, sino el que se filtra por la debilidad del otro. Y tú te volviste débil. Te mostraste ansioso. Y un ansioso es predecible. Un predecible es manipulable. Y un manipulable es prescindible. Ese es el orden cruel del juego. Quizás creas que el amor te purifica. Que dar sin esperar es noble. Que persistir es romántico. No lo es. Eso es idealismo de los derrotados. El amor que no te respeta, te degrada. El amor que no te desea, te condena. Y el amor que no te elige con fuerza, es una cadena que tú mismo forjas cada vez que dices, te necesito. Maquiavelo tomaría tu rostro, lo acercaría al espejo, y te obligaría a ver la imagen más repugnante, no es tu cuerpo, no es tu llanto, no es tu fragilidad. Es tu renuncia. Renunciaste a tu magnetismo. A tu presencia. A tu oscuridad elegante. Al misterio que antes provocaba deseo, y que ahora suplica comprensión. Los hombres no aman lo que entienden, aman lo que los intriga. Pero tú te explicaste tanto, que ya no hay nada que descubrir. Lo que mata el deseo no es la ausencia. Es la sobreexposición. Y tú, cegado por la necesidad de ser amado, expusiste tus flaquezas, tus heridas, tus temores. Abriste el pecho esperando ternura, y lo que obtuviste fue indiferencia. Porque en el juego del amor, Maquiavelo lo sabía, el que menos necesita, gobierna. Y tú entregaste la corona en la primera noche sin respuesta.
No te juzgo. Todos hemos caído. Pero Maquiavelo, él no perdona. Porque para él, todo es estrategia. Y tú no jugaste a ganar. Jugaste a ser querido. Como un niño que entrega flores al verdugo, esperando que lo perdone por existir. Pero el verdugo no perdona. El verdugo actúa. Porque el verdugo nunca suplica. ¿Y tú? ¿Te convertiste en mártir? ¿Creíste que tu dolor era prueba de amor? ¿Que mientras más esperas, más vale lo que obtienes? Falso. Peligrosamente falso. Esperar por quien no se inmuta es como gritar en una cueva sin eco. Solo escuchas tu desesperación rebotando contra las paredes vacías de alguien que nunca estuvo ahí. Maquiavelo escribiría con tinta roja: el dolor que no produce evolución es esclavitud. Y tú, encadenado al teléfono, al recuerdo, al mensaje visto y no respondido, has sido más esclavo que amante. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cortar? ¿Desaparecer? No. Eso sería muy fácil. Muy simple. Maquiavelo no te pediría una fuga. Te pediría una transformación. Te ordenaría levantar la mirada. Volver a la sombra. Reaparecer con poder. No para recuperarla. No para vengarte. Sino para recordarte quién eras antes de arrodillarte. Porque el amor puede construirse. Sí. Pero jamás debe suplicarse. Y si tienes que convencer a alguien de amarte, ya perdiste. Porque el amor que nace de la lástima, muere con el respeto. Cuando das todo sin que te lo pidan, estás vendiendo tu imperio por un gesto que ni siquiera tiene la intención de salvarte. Maquiavelo no tenía paciencia para las almas que entregaban su valor como ofrenda a quien no había demostrado merecerlo. No entendía, ni pretendía entender, cómo alguien que alguna vez tuvo fuego en los ojos y acero en la voz, podía convertirse en una brisa que ruega por quedarse un segundo más en la vida de otro. La pregunta que te haría no sería si amas. Esa es la trampa. El amor es fácil. Todos pueden amar. Maquiavelo preguntaría: ¿tienes poder dentro de ese amor? Porque el amor sin poder no es vínculo, es prisión. No importa cuánto lo maquilles con frases bonitas, canciones tristes o promesas de fidelidad. Si en ese amor no tienes poder, entonces no tienes nada. Y antes de que lo malinterpretes, hablemos claro, el poder del que hablan no es dominación brutal, no es gritar, no es controlar. El verdadero poder en el amor es presencia. Es saber que tu valor no depende de que alguien se quede. Es caminar sabiendo que perderte duele más que tenerte. Pero tú no eras eso. Tú te volviste paisaje. Silencioso. Desesperado. Siempre dispuesto. Siempre ahí. Y lo que siempre está, deja de importar. ¿No lo ves? Maquiavelo escribiría con rabia contenida: aquel que siempre se ofrece, nunca es codiciado. Aquel que nunca desaparece, nunca es deseado. No es cruel. Es humano. Es la ley de la atracción. Es la mecánica emocional que gobierna lo invisible. ¿Y tú qué hiciste? Te mostraste vulnerable. Te desnudaste emocionalmente. Entregaste tus secretos, tus días, tus planes, tus anhelos. Te vaciaste, creyendo que el otro se llenaría de ti. Pero no fue así. Porque nadie ama a quien se entrega por completo antes del primer acto. El deseo necesita misterio. El poder necesita contención. Y tú, no dejaste nada por conquistar. Entonces, ¿qué haría Maquiavelo contigo? No te humillaría. No te golpearía con palabras. Te reconstruiría. Con lentitud. Con método. Con estrategia. Primero te haría desaprender. Te obligaría a dejar de romantizar tu sufrimiento. Te mostraría que esa historia de amor puro que estás contando, no es más que un autoengaño para justificar tu falta de dignidad. Después, te entrenaría en el arte de la distancia.
Te enseñaría que a veces el mayor acto de poder es desaparecer. No por orgullo, no por manipulación, sino por restauración. Te enseñaría a guardar silencio, a dejar de explicar tus emociones, a dejar de contar tu dolor. Porque mientras más hablas, menos misterio tienes. Y mientras menos misterio, menos magnetismo. El silencio, ese silencio elegante y calculado que tanto incomoda, es la espada de los que entienden el juego. Haz que se pregunten por ti, en lugar de explicar lo que sientes. Eso te devuelve el control. Y después, cuando hayas recuperado tu centro, tu sombra, tu fuerza, Maquiavelo te susurraría una última verdad. A veces, el amor verdadero no es el que recuperas, sino el que decides no volver a buscar. Porque la verdadera victoria no es recuperar al otro, es recuperarte a ti. Si tu amor no provoca respeto, entonces es un veneno lento disfrazado de ternura. Maquiavelo sabía que los hombres y mujeres que aman desde la debilidad están condenados a vivir en una constante negociación de su valor. Implorar afecto no es ternura, es desesperación. Y la desesperación no enamora, repele. Tú lo sentiste. Lo sabías. Lo intuías cada vez que enviabas un mensaje largo que era respondido con un monosílabo. Cada vez que hacías planes que eran ignorados, cada vez que disimulabas tu tristeza para no asustar al otro. ¿Te das cuenta? Fingías ser fuerte, pero estabas quebrado. Fingías no necesitar, pero suplicabas en cada gesto. Y en esa danza silenciosa, tu esencia se disolvía como tinta en agua. Cada día eras menos tú. Cada día renunciabas a algo, a tu tiempo, a tu silencio, a tu poder. Maquiavelo escribiría en su cuaderno: no es el rechazo lo que destruye al hombre. Es el abandono de su propio valor mientras intenta evitar ese rechazo. Porque hay algo más peligroso que el desamor, el autoabandono. Y tú, te abandonaste. Dejaste de hacer lo que amabas. Dejaste de construir tu imperio interno. Dejaste de verte al espejo como quien observa a un conquistador y comenzaste a verte como un siervo que espera migajas. ¿Recuerdas cuando eras luz? Cuando tu sola presencia provocaba silencio. Cuando tu ausencia era notada. Cuando tu voz era escuchada sin necesidad de elevarla. ¿Qué queda de eso ahora? Una versión tuya que camina con la cabeza baja, revisando notificaciones que no llegan, imaginando escenarios donde aún podrías recuperar algo que ya se pudrió. Maquiavelo, al verte así, no se burlaría. No te gritaría. Haría algo peor. Te daría la espalda. Porque no tiene sentido hablar de poder con alguien que ha decidido vivir sin él. Pero sí, y solo si, decides volver a tu centro, entonces todo cambia. Maquiavelo te enseñaría lo que nadie te ha dicho jamás. El arte de enamorar no está en dar, sino en hacer que deseen recibir. Y eso solo ocurre cuando no entregas todo. Cuando no te explicas. Cuando no estás disponible todo el tiempo. Cuando tu silencio vale más que 1000 palabras. Porque el silencio, cuando viene de alguien que alguna vez estuvo presente, grita. Aterroriza. Despierta. Tú tienes ese poder. Siempre lo tuviste. Pero lo enterraste bajo la falsa idea de que ser bueno es ser débil, de que amar es rogar, de que darlo todo te hace más digno. Pero te diré una verdad incómoda. A veces, cuanto más das, menos te valoran. No porque el mundo esté roto, sino porque lo que es fácil, aburre. Lo que está siempre, pierde brillo. Y tú te hiciste demasiado fácil. ¿Dónde quedó tu misterio? ¿Dónde quedó tu distancia elegante? ¿Dónde quedó esa capacidad tuya de caminar sin mirar atrás? La perdiste. Pero no para siempre. Y Maquiavelo, si te viera tomar aire, callar, volver a mirar el mundo desde las sombras, te daría el primer consejo. Desaparece. No para castigar, sino para restaurar tu leyenda. Las leyendas no se mendigan. Se construyen.
Y tú fuiste leyenda una vez. Volver a serlo no es un camino romántico. Es un camino frío, estratégico, disciplinado. Tendrás que tragarte el impulso de escribirle. Tendrás que resistir el deseo de explicar tu ausencia. Tendrás que aprender a decirte, no soy esto cada vez que la ansiedad quiera arrastrarte a esa zona conocida donde eras un esclavo emocional. Y cuando lo logres, cuando el silencio se vuelva tu aliado, cuando tu mirada recupere el filo, cuando tus pasos ya no busquen rastros de su amor, entonces todo cambia. Porque el poder no está en que te busquen. El poder está en que, cuando lo hagan, tú ya no necesites ser encontrado. La mayor traición no es hacia quien amas, es hacia ti mismo, cuando permites que te ignoren, que te pospongan, que te silencien. Maquiavelo se detendría frente a ti, con la calma gélida de quien ya ha visto demasiadas guerras perdidas desde antes de empezar. Y con voz serena, sin elevar el tono, te diría: ¿sabes cuándo perdiste? No fue cuando se alejó. No fue cuando dejó de escribir. Fue cuando, aún sabiendo que no te querían, decidiste quedarte. Esa frase tendría el peso de una sentencia. Y tú lo sabrías. Porque en el fondo, siempre lo supiste. Tu instinto lo gritaba. Tu alma lo sabía. Tu cuerpo se lo imaginaba en cada espera que se hacía infinita. Pero tu mente, obediente, seguía justificando lo injustificable. Está ocupada. Está pasando por algo. Quizás no sabe cómo amar. Mentiras piadosas. Inventos emocionales. Teorías que te protegían de una verdad brutal, ya no eras deseado. O peor, nunca lo fuiste de verdad. Y tú lo aceptaste, como quien bebe veneno sabiendo que está muriendo lentamente. Porque a veces, el dolor de la verdad parece más insoportable que el consuelo de una mentira dulce. Maquiavelo vería eso y escribiría con una furia seca: quien no es capaz de enfrentarse al dolor de ser ignorado, será condenado a vivir mendigando atención. Y eso no es amor. Es servidumbre. Te habías convertido en sirviente de una causa perdida. Amabas a un fantasma. Construías castillos sobre promesas no dichas. Idealizabas momentos mínimos como si fueran señales divinas. ¿Recuerdas esa vez que te dijo cuídate? Y lo repetiste mentalmente como si fuese una caricia íntima, un mensaje oculto de afecto. Maquiavelo se reiría. No por burla, sino porque sabe que, para los que se han perdido, cualquier migaja parece un banquete. Los miserables del amor son aquellos que transforman la indiferencia en esperanza. Son alquimistas del autoengaño. Pero ahora que estás aquí, ahora que lees estas líneas con una mezcla de rabia, tristeza y lucidez, Maquiavelo haría una pausa. Y te diría: el dolor ha hecho su trabajo. Es hora de despertar. Y ese despertar no es dulce. Es como salir de una caverna donde estuviste dormido años. La luz duele. La verdad quema. Pero finalmente, puedes ver. ¿Y qué ves? Ves que nunca estuviste enamorado de esa persona. Estuviste enamorado de la versión que tu mente creó de ella. Una ficción. Una ilusión. Un espejismo fabricado desde tu hambre emocional, desde tu necesidad de sentirte visto, amado, validado. Y Maquiavelo lo sabría. Porque él entendía como nadie el hambre de poder y también el hambre de amor. Ambos, en el fondo, nacen del mismo lugar, el deseo de no sentirse insignificante. Pero hay dos caminos. Algunos buscan poder para dejar de ser invisibles. Otros buscan amor para sentirse importantes. Y tú tomaste el segundo camino. Y perdiste. Ahora, si decides volver, si decides reconstruirte, el precio será alto. Porque deberás matar muchas partes de ti. Maquiavelo lo llamaría el arte del sacrificio interno. Y el primer sacrificio es brutal. Debes renunciar a la idea de que quien no te eligió, alguna vez lo hará. Eso, más que un pensamiento, es una amputación. Una herida limpia.
pero necesaria. Después, viene el entrenamiento. El silencio. La estrategia. La restauración de tu presencia. El dominio emocional. No para ganártela. No para recuperarla. Sino para convertirte en alguien que jamás volvería a suplicar amor. Porque una vez lo hiciste. Y te rompiste. Pero ahora, puedes convertir esa ruina en un templo. Uno oscuro, elegante, seductor. Uno desde donde miras el mundo con otros ojos. Ya no quieres amor. Quieres respeto. Ya no quieres compañía. Quieres conexión real. Ya no suplicas. Ahora eliges. Y cuando ella vuelva, porque volverá, lo sabrás. Volverá no porque te ama, sino porque sentirá que ya no te tiene. Y eso es lo que despierta el deseo, la pérdida. Pero tú, para entonces, ya no estarás suplicando. Ya no estarás esperando. Estarás reinventado. El verdadero poder comienza cuando dejas de querer ser necesario. Maquiavelo te observaría con esa mirada que no juzga, pero sí disecciona. Una mirada quirúrgica. Precisa. Sin piedad, porque el alma rota no necesita compasión, necesita verdad. Y te repetiría. Lo que te ata no es la persona. Es tu necesidad de sentir que eres importante para alguien. Es eso lo que te encadena. Esa absurda ilusión de que si no estás en el corazón de alguien, entonces no vales. Es una trampa que muchos nunca logran ver, porque se parece mucho al amor. Pero no lo es. Es ego herido. Es vacío. Es ansiedad disfrazada de afecto. Y Maquiavelo te obligaría a mirar eso de frente. Sin filtros. Sin ternura. Porque para él, la claridad es más útil que la esperanza. Y tú no necesitas más esperanza, necesitas estrategia. Te haría una sola pregunta. ¿Quién eras antes de suplicar amor? ¿Lo recuerdas? Quizás eras alguien con fuego, con humor afilado, con una elegancia que no dependía de likes ni de respuestas inmediatas. Quizás era silencio misterioso, mirada firme, pasos que no necesitaban destino porque sabías que donde tú ibas, las cosas sucedían. Pero algo pasó. Te enamoraste. Y creíste que amar era entregarlo todo. Te vendieron la mentira de que el amor era sacrificio constante, entrega sin medida, presencia sin condiciones. Y tú te lo tragaste. Y con cada acto de amor, fuiste desapareciendo. Sí, le diste tu tiempo. Tus palabras más dulces. Tus gestos más nobles. Tu cuerpo disponible. Tus ideas. Tus planes. Tu energía. Pero dime algo. ¿Qué recibiste a cambio? ¿Una respuesta demorada? ¿Un ya te aviso eterno? ¿Una atención dosificada, siempre calculada para que no te fueras pero tampoco te sintieras elegido? Maquiavelo lo llamaría por su nombre. Esclavitud emocional bajo la apariencia de romance. No es amor. Es manipulación pasiva. Es dejarte encadenado con gestos pequeños que no comprometen, pero mantienen tu esperanza viva. Es darte justo lo suficiente para que no te vayas, pero jamás lo suficiente para que te sientas amado. Y tú aceptaste eso. Pero escúchame, eso no te hace débil. Te hace humano. Porque todos, alguna vez, hemos confundido amor con validación. Todos hemos aceptado migajas porque no sabíamos cuán valioso era nuestro propio pan. Todos hemos esperado un mensaje que no llegó, mirando el teléfono como si fuera un oráculo, imaginando razones, construyendo excusas en la cabeza para justificar el silencio del otro. Pero Maquiavelo, él te devolvería a tu centro con una frase letal. Si necesitas suplicar, entonces no estás amando, estás mendigando aprobación. Y eso no se puede permitir. No si quieres renacer. Porque sí, puedes renacer. Pero no desde el dolor. Sino desde la conciencia. Desde el momento exacto en que te das cuenta de que tú no fuiste el problema.
tú no amaste mal. Solo amaste a alguien que nunca tuvo la capacidad de recibirte. Y eso no es culpa. Eso es destino. Es una batalla que no se ganó, pero que tampoco debió pelearse. Ahora, ¿qué sigue? La reconstrucción. El renacer. El dominio emocional. Te diré cómo lo haría Maquiavelo. Primero, corte total. Sin explicación. Sin me despido con amor. Sin cierre emocional. Nada destruye más tu poder que un último mensaje. El silencio es más poderoso que 1000 justificaciones. El silencio, cuando viene de alguien que hablaba mucho, tiene más filo que una daga. Segundo, vuelve a ti. Pero no a tu pasado. A una nueva versión. Más fría. Más elegante. Más impenetrable. No fría por dolor. Fría por precisión. No impenetrable por miedo. Impenetrable por elección. Tercero, domina tu narrativa. Cambia la historia que te cuentas. Deja de decir, me rompió. Y empieza a decir, me mostré demasiado. Deja de decir, lo perdí. Y empieza a decir, recuperé mi espacio. Deja de decir, no me amaron. Y empieza a decir, no supieron qué hacer con alguien como yo. Cuarto, aprende a provocar con presencia, no con palabras. Cuando vuelvas a hablar, que tus palabras lleven el filo de la sobriedad. Cuando vuelvas a aparecer, que tu energía grite sin que levantes la voz. Cuando vuelvas a amar, que lo hagas desde el poder, no desde el hambre. Porque Maquiavelo sabía que el amor, cuando nace desde el poder interior, se convierte en una fuerza que transforma. Pero cuando nace desde el vacío, destruye. Tú elegiste el segundo camino. Y por eso sufriste. Pero ahora sabes. Y cuando uno sabe, ya no puede volver atrás. Cuando el amor se convierte en un arma contra ti, la estrategia no es resistir, es retirarse para volver con una corona. Maquiavelo jamás fue un romántico, pero entendía el alma humana con una lucidez cruel. Sabía que el poder y el amor no estaban separados, sino que eran ramas de un mismo árbol, el deseo de poseer. De poseer respeto. De poseer atención. De poseer una historia donde tú no seas el peón, sino el arquitecto. Y ahora que estás aquí, cansado, roto, iluminado por las brasas de todo lo que suplicaste, Maquiavelo te tomaría del hombro con firmeza y te diría: ya basta de llorar por quien no lloró por ti. El llanto es solo útil si te hace ver con más claridad. ¿Sabes lo que te debilitó? No fue el amor. Fue el apego. Ese veneno silencioso que se disfraza de pasión, pero que en realidad es miedo. Miedo a estar solo. Miedo a no volver a sentir lo mismo. Miedo a no encontrar algo mejor. Y ese miedo te hizo aceptar lo inaceptable. Te hizo cambiar tu dignidad por presencia. Tu poder por compañía. Tu intuición por esperanza. Y por eso estás aquí, ardiendo por dentro con una mezcla de rabia, nostalgia y lucidez. Sí, porque algo en ti ya despertó. Esa parte que ahora empieza a ver todo lo que no quisiste ver antes. Te diré una verdad brutal. El amor no te rompió. Lo que te rompió fue traicionarte a ti mismo para sostener un nosotros que solo existía en tu cabeza. Y eso es lo más difícil de aceptar. Porque es más fácil culpar al otro. No me valoró. Jugó conmigo. Me usó. Pero cuando la niebla baja, reconoces la otra cara. Fuiste tú quien se vendió barato. Y Maquiavelo no toleraba eso. Porque el valor personal no se negocia. No se regatea. No se adapta a la voluntad de otro. El verdadero poder es saber decir no, incluso con el corazón roto. Es saber cerrar la puerta, incluso con las lágrimas en los ojos. Es no permitir que te conviertan en una opción, cuando tú sabes que eras una elección. Quien acepta ser un plan B, entierra su derecho a ser el único. Y tú lo aceptaste.
Más de una vez. Cuando no te respondieron y tú volviste a escribir. Cuando cancelaron tus planes y tú volviste a proponer. Cuando te dejaron en visto y tú seguiste mostrando interés. No fue amor. Fue ansiedad. Y eso, Maquiavelo lo consideraba veneno. Pero, también veía oportunidad. Porque hay una alquimia poderosa en el corazón roto. Solo cuando se quiebra, puede volver a forjarse en acero. Y ahora es el momento de eso. Ahora es cuando dejas de ser el personaje secundario en la historia de alguien más y te conviertes en protagonista del renacer más oscuro y glorioso de tu vida. Te diré cómo continúa la estrategia de reconstrucción que Maquiavelo diseñaría para ti. Quinto, el silencio como herramienta de poder. Ya lo hemos dicho, pero aquí va el matiz, no se trata solo de callar. Se trata de desaparecer emocionalmente. Eso significa no solo dejar de escribir, sino dejar de esperar. No solo no preguntar, sino no imaginar respuestas. No solo no buscar, sino borrar el radar emocional que aún apunta hacia esa persona. Donde no te buscan, no se debe existir. Tu presencia debe ser exclusiva. Debe tener un precio. Debe valer. Y eso no lo haces explicándolo, lo haces retirándola por completo. Sexto, la reconstrucción estética y simbólica. Maquiavelo no separaba el cuerpo de la estrategia. Tu forma de vestir. Tu postura. Tu mirada. Todo eso comunica poder o debilidad. Si te arrasaron por dentro, que no se note por fuera. Porque el mundo no respeta a quien se presenta como víctima. Respeta a quien brilla incluso cuando sangra. Así que renueva tu imagen. No por venganza, sino porque cada paso que das en esa dirección, le recuerda a tu subconsciente, ya no soy el de antes. Séptimo, vuelve al campo de batalla, pero con nuevas reglas. Sí, volverás a amar. Pero esta vez no darás todo de entrada. Esta vez mirarás con más atención que intención. Esta vez te convertirás en aquel o aquella que no necesita ser amado, pero es imposible de olvidar. Y cuando esa persona vuelva, porque volverá, aunque sea por ego, te encontrará diferente. Ya no estarás esperando. Ya no estarás disponible. Ya no serás ese ser que un día lloró por un mensaje. Ahora serás una presencia oscura, enigmática, fuerte. Y en ese momento, podrás sonreír. Porque sin decir nada, le habrás dicho todo. No hay mayor venganza que volver convertido en todo lo que el otro nunca imaginó que podría ser. Maquiavelo no era un amante de la venganza directa. La consideraba torpe, impulsiva, pasional. Y como todo lo que nace de la emoción sin estrategia, se vuelve predecible. Pero sí creía en algo más sofisticado. La transformación como respuesta. El renacer como castigo. El silencio como condena. Porque cuando te desapareces, te reconstruyes y regresas sin necesidad, te conviertes en leyenda. Y las leyendas no se explican. Se sienten. Se murmuran. Se extrañan en voz baja cuando el mundo se vuelve aburrido. Ahora que estás en este punto. Ahora que tus cenizas empiezan a reorganizarse en forma de fuego. Maquiavelo te hablaría como a un igual. Te daría el siguiente paso de esta estrategia emocional. Octavo, transforma tu dolor en valor creativo. No reprimas el dolor. Úsalo. Pero no para escribirle. No para decirle lo mucho que te dolió. Hazlo para crear. Para construir. Para romper tus propios límites. Maquiavelo te diría: el que sufre y se queda quieto, se oxida. El que sufre y se mueve, se fortalece. Así que muévete. Haz ejercicio. Escribe. Habla. Crea. Viaja. Estudia. Reinvéntate con cada gota de ese dolor. Haz que cada lágrima que caiga sea un ladrillo más en tu imperio personal. Noveno, redefine lo que significa amar.
Hasta ahora, para ti, amar ha sido darlo todo. Pero Maquiavelo te enseñaría que amar no es darse, es compartirse. Y hay una gran diferencia. Cuando te das por completo, pierdes el equilibrio. Cuando te compartes desde tu centro, sigues siendo tú. No te desdibujas. No te vacías. No te reduces. El amor maduro no exige que mueras por el otro. Te pide que vivas con tal fuerza, que el otro quiera quedarse para ver cómo lo haces. Y si no quiere, entonces que se vaya. Porque tú ya no corres detrás de nadie. 10. Practica la ausencia fértil. ¿Qué significa eso? Significa que tu ausencia no es vacío. Es tierra fértil donde crece la intriga. Donde el otro comienza a recordar, a preguntar, a buscar. Pero cuidado. No caigas en el juego cuando vuelvan. No corras a abrir la puerta. Que tu ausencia haya creado un muro, no una alfombra. Y si deciden escalarlo, que sea lento. Que les cueste. Que aprendan que perderte fue el precio de subestimarte. 11. Entiende que ya ganaste, aunque aún duela. Sí. Ya ganaste. Porque ahora ves. Porque ya no te estás mintiendo. Porque tu necesidad dejó de gritar. Porque el espejo ya no te devuelve un mendigo, sino un alquimista. Un ser que usó su ruina como materia prima para renacer. Y Maquiavelo estaría orgulloso. No por lo que sentiste, sino por lo que hiciste con ese dolor. Porque sentir está bien. Pero construir desde lo que sientes, eso es arte. Y ahora, solo queda un paso más. 12. Haz que tu historia les sirva a otros, pero nunca se la cuentes a quien te rompió. Tu historia de caída y renacer es poderosa. Puede inspirar. Puede sanar. Puede despertar. Compártela con quien lo merezca. Con quien aún está atrapado donde tú estuviste. Pero jamás se la cuentes a quien te rompió. Porque no se la merece. No le des el privilegio de saber que te reconstruiste. Haz que lo sospeche cuando te vea. Y ya no sepa cómo acercarse. ¿Estás viendo la transformación? ¿La estás sintiendo? Esto no es un cuento romántico. Es una declaración de guerra a tu viejo yo. Y estás ganando. Porque Maquiavelo no escribía para víctimas. Escribía para estrategas. Para quienes usan las sombras como aliadas. Para quienes sufren en silencio y regresan con una corona invisible. Y tú, ahora, ya no estás suplicando amor. Estás escribiendo la historia de cómo te convertiste en alguien que jamás volverá a rogar. La debilidad más peligrosa no es la que se nota, es la que se disfraza de nobleza. Maquiavelo no temía al enemigo visible. No le preocupaban los gestos frontales, las traiciones evidentes, los rechazos declarados. Lo que le preocupaba, lo que despreciaba, era la sumisión que se camuflaba de amor, el autoabandono que se disfrazaba de bondad. Porque tú creíste que estabas siendo noble, paciente, complaciente, respetuoso. Pero lo que realmente fuiste, fue obediente a tu herida, sumiso a tu carencia, fiel al miedo de no ser amado nunca más. Y ese miedo fue el que te hizo ceder cuando debías alejarte. Ese miedo fue el que te obligó a sonreír cuando te dolían hasta los huesos por dentro. Ese miedo te hizo convertirte en alguien que ya no eras. Maquiavelo diría que no eras tú el que suplicaba. Era tu herida hablando por ti. Y las heridas, cuando gobiernan, destruyen imperios. Tú eras un imperio. Pero lo cediste. Firmaste tratados invisibles de rendición emocional sin darte cuenta. Y lo hiciste por amor, pero un amor mal aprendido, mal entendido, mal encarnado. Un amor donde tú eras el sacrificio. Y el otro, el altar. Maquiavelo tomaría eso y lo escribiría con puño firme. Quien se sacrifica para ser amado, será olvidado cuando ya no sea útil. Porque en el fondo, quien se entrega sin condiciones, termina sin contrato. Sin garantías. Sin nombre.
pero tú estás despertando. Y al despertar, el mundo ya no es el mismo. Porque ahora ya no miras desde la necesidad. Ahora miras desde la estrategia. Desde el respeto por ti mismo. Desde la conciencia de todo lo que fuiste capaz de dar, sin haber recibido nada que verdaderamente valiera. Y eso es el inicio de tu ascenso. 13º paso, el arte de volverte inolvidable. No hay rastro más eterno que el de quien supo marcharse cuando más lo necesitaban. No con gritos. No con reproches. Sino con elegancia. Y Maquiavelo te lo diría con su voz más firme. Nunca cierres una puerta con estruendo. Hazlo con silencio, el eco quedará para siempre. Porque el silencio no ofende. Intriga. Incomoda. Se convierte en pregunta eterna. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué ya no insistes? Ese misterio es tu poder. Es lo que hace que, aún meses después, aún años después, alguien te piense cuando ve una canción, un lugar, un gesto. No por lo que dijiste, sino por cómo desapareciste. 14º paso, conviértete en lo que siempre temieron que fueras. Porque sí, aunque jamás lo digan, aunque lo oculten. El otro tenía miedo. Miedo de que un día te dieras cuenta de lo valioso que eras. Miedo de que despertaras. Miedo de que dejaras de insistir. ¿Sabes por qué? Porque tú eras su refugio emocional. Tú eras esa constante que siempre estaría ahí. Y perder eso, es perder control. Cuando desapareces, el otro pierde su fuente de validación silenciosa. Pierde el ego que tú alimentabas sin saberlo. Y ahí empieza el desbalance. Ahí comienza la leyenda. Maquiavelo lo resumiría así. No existe arma más poderosa que la versión de ti que ya no necesita ser amada para ser valiosa. Porque ahora, tú no estás buscando a alguien que te elija. Ahora, tú eres quien observa, quien mide, quien decide. Ya no das por necesidad. Das por abundancia. Ya no amas para llenar. Amas desde la plenitud. Esa es la evolución. Esa es la mutación emocional que separa a los ingenuos de los irresistibles. 15º paso, el retorno del enigma. Y ahora, que tu silencio se ha prolongado. Que tu energía ha cambiado. Que ya no estás en el lugar donde suplicabas. Volverás a caminar por el mundo con otra postura. Pero Maquiavelo te advertiría. No debes volver a la luz completamente. Quédate un poco en la sombra. Que nunca sepan del todo quién eres ahora. Ese enigma, ese espacio no revelado, es lo que te volverá magnético. Porque la curiosidad es el principio del deseo. Y tú, ahora, ya no eres un libro abierto. Eres un manuscrito sellado que solo se deja leer por quien demuestra merecerlo. Maquiavelo sonreiría si te viera ahora. No por orgullo, sino porque sabría que su lección ha hecho efecto. Ya no suplicas amor. Ahora lo inspiras. Ya no persigues. Ahora atraes. Ya no eres el débil. Eres el estratega. Y el juego ha cambiado. Y cuando finalmente dejes de suplicar, el mundo se inclinará hacia ti sin que tengas que mover un solo dedo. Ese es el verdadero poder. El que no grita. El que no ruega. El que no pide. Sino el que observa, selecciona y decide. Hoy no eres el mismo que empezó esta historia. Ya no vives esperando un mensaje. Ya no imaginas escenarios con alguien que no te supo ver. Ya no sueñas con migajas de atención. Porque entendiste algo que millones aún no comprenden. Quien se suplica a sí mismo dignidad, jamás volverá a suplicarla a nadie. Maquiavelo, si estuviera aquí, te miraría con respeto. Te diría que has cruzado el umbral que separa a los olvidables de los inolvidables. De los que piden amor. A los que provocan deseo. De los que se arrodillan. A los que reinan en silencio. Y ahora,
El siguiente capítulo no lo escribe nadie más. Lo escribes tú. Con pasos firmes. Con una mirada que ya no tiembla. Con un corazón que ya no espera, pero tampoco se cierra. Porque el amor, sí. Vendrá. Pero no porque lo ruegues. Vendrá porque tu presencia lo exige. Así que recuerda esta última frase. Tu ausencia bien usada es una obra de arte. Y tu nueva versión. Una maldita leyenda. Si esta historia te estremeció, si te viste reflejado en cada palabra, y si decidiste hoy recuperar tu corona, suscríbete ahora mismo. Este canal es para los que ya no suplican, sino que despiertan. Para los que convirtieron su dolor en poder. Aquí nacen los que serán temidos, recordados y jamás ignorados. Activa la campanita. Comparte con quien necesite despertar. Y déjame en los comentarios. ¿Qué parte de ti estás dispuesto a enterrar para renacer como leyenda? Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, quien suplica amor, pierde. Quien se convierte en misterio, gobierna.